Durante décadas, el legendario salsero Andy Montañez ha sido conocido como una de las voces más respetadas y queridas de la música latina. Pero detrás de esa imagen de caballero de la salsa, existen historias poco contadas, rivalidades intensas y conflictos con figuras muy conocidas del género. Lo que muchos no saben es que a lo largo de su carrera también acumuló enemistades, discusiones fuertes y polémicas con varios artistas que marcaron la historia de la salsa. En este video vamos a hablar, de manera general, de los 5 famosos con los que Andy Montañez tuvo las disputas más fuertes, nombres que sorprendieron al mundo salsero por las tensiones que existieron entre ellos. Sin embargo, lo más impactante llega al final, porque hay un sexto personaje que muchos no imaginarían jamás en esta lista. Durante años se dijo que entre ellos había respeto, pero testimonios de personas muy cercanas al entorno de Héctor Lavoe y relatos de quienes vivieron esa época aseguran que la relación era mucho más tensa de lo que se contaba públicamente. Incluso se habla de secretos y comentarios privados que nunca salieron a la luz, hasta ahora. Quédate hasta el final, porque el puesto número 6 es el más polémico y probablemente el que más te va a sorprender. El primer nombre que aparece en esta lista es uno que durante años ha generado comentarios, comparaciones y hasta rumores dentro del mundo de la salsa, Gilberto Santa Rosa. La relación entre él y Andy Montañez nunca ha sido una guerra abierta como algunos imaginan, pero sí ha estado marcada por diferencias claras que, con el paso del tiempo, alimentaron debates muy intensos entre fanáticos y medios especializados. Gran parte de la tensión comenzó por la diferencia generacional entre ambos. Andy Montañez pertenece a la generación que ayudó a construir la salsa clásica desde sus cimientos, especialmente durante su etapa histórica con el Gran Combo de Puerto Rico. En cambio, Gilberto Santa Rosa se consolidó años después como uno de los rostros más visibles de la llamada salsa romántica, un estilo que transformó el género y que no todos los salseros tradicionales veían con los mismos ojos. A lo largo de distintas entrevistas, Andy dejó entrever en más de una ocasión que la salsa de su época tenía una esencia distinta, más cruda, más callejera y más conectada con la vida real del barrio. Para muchos seguidores, esas declaraciones parecían una crítica indirecta hacia la generación posterior, donde Gilberto Santa Rosa se convirtió en una de las figuras más representativas. Ese contraste de visiones sobre lo que debía ser la salsa empezó a generar comentarios y comparaciones constantes. Los medios y los fanáticos tampoco ayudaron a calmar las aguas. Durante años surgieron discusiones sobre quién representaba mejor la elegancia y el liderazgo dentro de la salsa moderna, y el nombre de Gilberto Santa Rosa aparecía constantemente frente al de Andy Montañez. Algunos defendían la trayectoria legendaria de Andy, mientras otros señalaban que Gilberto había llevado el género a nuevas audiencias internacionales. Esa comparación permanente fue creando un ambiente incómodo que, aunque pocas veces explotó públicamente, sí dejó varias declaraciones con tono crítico. En ciertos momentos, incluso se comentaba dentro del ambiente musical que Andy no estaba del todo de acuerdo con el rumbo comercial que había tomado la salsa en las décadas más recientes. Y aunque nunca mencionaba directamente a Gilberto Santa Rosa como un enemigo, muchos entendían que sus palabras iban dirigidas a esa nueva etapa del género donde artistas como él se convirtieron en protagonistas. A pesar de todo, ambos han mantenido una relación pública relativamente respetuosa, pero las diferencias de visión sobre la salsa y el peso de las comparaciones mediáticas dejaron claro que entre ellos existía más tensión de la que muchos imaginaban. Y aunque este conflicto ha sido comentado durante años por seguidores de género, lo cierto es que lo que viene más adelante en esta lista es todavía mucho más polémico. El segundo nombre que aparece en esta lista también ha sido motivo de muchas conversaciones dentro del ambiente salsero, Ismael Miranda. La relación entre él y Andy Montañez nunca estuvo marcada por una confrontación directa o escándalos públicos explosivos, pero sí por una rivalidad silenciosa que durante años fue creciendo a partir de comparaciones constantes, comentarios de la prensa y discusiones entre fanáticos del género. Desde finales de los años 70 y durante buena parte de los 80, ambos cantantes se encontraban en momentos muy importantes de sus carreras. Andy Montañez ya era una figura respetada dentro de la salsa por su trayectoria y por el peso de su voz en agrupaciones históricas, mientras que Ismael Miranda se consolidaba como una de las voces más populares del movimiento salsero surgido alrededor de Fania Records. Esa coincidencia en el mismo escenario musical hizo inevitable que los compararan constantemente. Las emisoras de radio, los programas de televisión y las revistas especializadas alimentaban ese debate una y otra vez. ¿Quién tenía el estilo más poderoso? ¿Quién interpretaba mejor la salsa clásica? ¿Quién conectaba más con el público en vivo? Cada vez que surgía esa discusión, los nombres de Andy Montañez e Ismael Miranda aparecían enfrentados, como si representaran dos maneras distintas de dominar el mismo género. Con el tiempo, esas comparaciones comenzaron a generar cierta incomodidad en el entorno de ambos artistas. Algunas entrevistas dejaron ver respuestas cargadas de ironía o comentarios que parecían dirigidos indirectamente al otro. Nada demasiado agresivo,
pero lo suficiente como para que los seguidores interpretaran que existía una competencia real entre ellos, más allá de lo que se mostraba públicamente. Muchos músicos que vivieron aquella época cuentan que en los conciertos y festivales de salsa, el ambiente se volvía especialmente interesante cuando ambos nombres aparecían en el mismo cartel. Los fanáticos debatían, discutían y defendían a su favorito con pasión, lo que terminaba alimentando aún más esa rivalidad que, aunque nunca fue declarada como una enemistad directa, sí marcó una etapa importante en la narrativa del género. A pesar de todo, con los años la relación entre ambos se mantuvo dentro de los límites del respeto profesional. Pero lo cierto es que la constante comparación entre dos voces tan influyentes dejó huella y convirtió su relación en una de las rivalidades más comentadas entre los seguidores de la salsa. El tercer nombre de esta lista es uno que seguramente sorprenderá a muchos amantes de la salsa, porque estamos hablando de una leyenda que marcó para siempre la historia del género, Héctor Lavoe. La relación entre él y Andy Montañez nunca fue una guerra declarada ni un enfrentamiento público lleno de insultos, pero dentro del ambiente musical existía una tensión silenciosa que durante años alimentó debates intensos entre seguidores, músicos y conocedores de la salsa. En los años más fuertes del movimiento salsero, cada uno representaba un estilo muy particular. Héctor Lavoe se había convertido en una figura casi mítica gracias a su carisma, su forma única de interpretar y su asociación con grandes proyectos musicales dentro de Fania Records. Por otro lado, Andy Montañez era visto como una voz sólida, elegante y profundamente respetada dentro del circuito salsero, especialmente por su etapa histórica con el Gran Combo de Puerto Rico. Ambos tenían trayectorias muy diferentes, pero coincidían en algo: eran considerados entre los cantantes más influyentes del género. Esa coincidencia inevitablemente provocó comparaciones constantes. En la radio, en los clubes y en las conversaciones entre fanáticos se repetía siempre la misma discusión: ¿quién tenía la voz más impactante? ¿Quién dominaba mejor el escenario? ¿Quién representaba con más fuerza la esencia de la salsa? Cada vez que surgía ese debate, los nombres de Héctor Lavoe y Andy Montañez aparecían uno frente al otro, como si el destino los hubiera colocado en una competencia permanente. El problema es que esas comparaciones, repetidas durante años, terminaron generando comentarios incómodos dentro del ambiente artístico. Algunos músicos cercanos a la escena recuerdan que existían opiniones cruzadas entre seguidores de ambos cantantes, e incluso ciertos comentarios que se interpretaban como indirectas. Nada que llegara a una pelea pública, pero sí lo suficiente para crear la sensación de que existía una rivalidad alimentada por el propio entorno de la salsa. Además, el contraste entre sus personalidades también alimentaba ese debate. Lavoe tenía una imagen rebelde, espontánea y llena de dramatismo, mientras Andy era visto como un cantante disciplinado, con una presencia más sobria y profesional. Para muchos fanáticos, esa diferencia representaba dos caras distintas del mismo género, lo que hacía que las discusiones sobre quién era el verdadero referente de la salsa se volvieran cada vez más apasionadas. El cuarto nombre de esta lista introduce a otra figura gigantesca del género, Oscar de León. La relación entre él y Andy Montañez siempre estuvo rodeada de respeto público, pero también de momentos incómodos que, con el paso de los años, alimentaron una rivalidad comentada dentro del mundo salsero. Ambos artistas se convirtieron en embajadores de la salsa fuera del Caribe y de Nueva York, llevando el género a escenarios internacionales en América Latina, Europa y otros lugares donde la música tropical comenzaba a conquistar nuevos públicos. Sin embargo, esa expansión también trajo consigo una discusión constante dentro del ambiente musical: ¿quién representaba realmente la esencia de la salsa clásica ante el mundo? En varias ocasiones, declaraciones en entrevistas y comentarios de periodistas especializados hicieron que los nombres de Oscar de León y Andy Montañez aparecieran enfrentados dentro de ese debate. Cada uno tenía una forma distinta de proyectar el género en el escenario. Oscar de León era conocido por su energía explosiva, su capacidad de improvisación y su estilo de showman que encendía al público en cuestión de segundos. Andy Montañez, por su parte, representaba una interpretación más tradicional, basada en la elegancia vocal y en la fuerza histórica de la salsa puertorriqueña. Ese contraste provocó que, en distintos momentos, surgieran comentarios sobre quién estaba llevando mejor la bandera de la salsa al público internacional. Algunos seguidores de Andy defendían que su trayectoria representaba la raíz más pura del género, mientras que otros señalaban que Oscar de León había logrado conectar con audiencias masivas alrededor del mundo con una energía incomparable. Las comparaciones empezaron a aparecer en programas de radio, revistas musicales e incluso en conversaciones dentro de la propia industria. En medio de ese ambiente, ciertos comentarios y declaraciones indirectas comenzaron a interpretarse como pequeñas pullas entre ambos. No se trataba de insultos directos ni de enfrentamientos abiertos, pero sí de opiniones que muchos entendieron como una defensa de su propio lugar dentro de la historia de la salsa. En otras palabras, cada uno defendía su legado y su manera de representar el género frente al público global.
Además, el hecho de que ambos fueran artistas extremadamente carismáticos y con seguidores muy apasionados hizo que cualquier comentario, por pequeño que fuera, se amplificara rápidamente. Los fanáticos tomaban partido, comparaban conciertos, analizaban presentaciones y discutían quién dominaba realmente el escenario cuando se trataba de llevar la salsa a lo más alto. El quinto nombre en esta lista es otro gigante del movimiento salsero y una figura que siempre ha despertado debates intensos dentro de la historia del género: Willy Colón. La relación entre él y Andy Montañez nunca fue particularmente cercana, y con el paso de los años quedó marcada por diferencias de criterio sobre el rumbo que debía tomar la salsa y el papel de ciertos artistas dentro de la industria. Para entender estas tensiones hay que recordar que Willy Colón no solo fue músico, sino también productor, arreglista y una de las mentes más influyentes en la evolución del sonido salsero, especialmente durante los años dorados del movimiento impulsado por Fania Records. Su visión ayudó a transformar la salsa en un fenómeno internacional, pero también generó opiniones divididas entre algunos artistas de generaciones distintas. Andy Montañez, conocido por su carácter directo cuando habla de la historia del género, en varias entrevistas ha expresado opiniones críticas sobre ciertas etapas que vivió la salsa. En ese contexto, el nombre de Willy Colón ha aparecido en discusiones sobre cómo algunas decisiones artísticas y comerciales influyeron en el camino que tomó la música salsera con el paso de los años. Para algunos seguidores, Montañez representaba una postura más conservadora en cuanto a la esencia del género, defendiendo la tradición musical que había marcado el desarrollo inicial de la salsa. En cambio, Colón siempre fue visto como un innovador dispuesto a experimentar, a mezclar estilos y a llevar la música hacia territorios nuevos. Esa diferencia de visión fue suficiente para que, en ciertos momentos, surgieran comentarios y debates donde ambos nombres aparecían en lados opuestos de la discusión. Las entrevistas y conversaciones dentro del ambiente musical hicieron que esas opiniones fueran interpretadas por muchos como una especie de crítica indirecta hacia figuras influyentes de la industria, entre ellas Willy Colón. Los fanáticos de uno y otro artista comenzaron entonces a debatir con intensidad sobre quién tenía la razón cuando se trataba de analizar el desarrollo histórico de la salsa. Además, el enorme peso que Colón tuvo dentro del género, no solo como músico sino como estratega musical, hacía que cualquier comentario relacionado con su legado generara reacciones inmediatas. Por eso, cada vez que Andy Montañez hablaba sobre la evolución de la salsa, inevitablemente aparecía el nombre de Willy Colón dentro de esas discusiones sobre decisiones artísticas, influencia musical y el futuro del género. Con el tiempo, estas diferencias quedaron más como parte del debate histórico de la salsa que como una confrontación personal directa. Sin embargo, lo cierto es que la combinación de opiniones críticas, visiones distintas sobre la industria y el enorme peso de ambos artistas dentro del género mantuvo viva la polémica durante años. Y ahora sí, llegamos al punto que muchos estaban esperando desde el inicio del video. Después de repasar varios nombres que generaron tensiones y rivalidades en la carrera de Andy Montañez, finalmente llegamos al puesto número 6, el más sorprendente de todos. Un nombre que muchos jamás imaginaron ver en esta lista, pero cuya historia está llena de polémica, comentarios cruzados y decisiones que sacudieron al mundo de la salsa. Hablamos nada menos que del Gran Combo de Puerto Rico. Para entender por qué este nombre aparece aquí, hay que recordar que Andy Montañez no fue simplemente otro cantante dentro de la agrupación. Durante años fue una de las voces más importantes y representativas del grupo, participando en una etapa histórica que ayudó a consolidar al Gran Combo como una de las orquestas más influyentes de toda la música latina. Su voz se convirtió en parte del ADN del grupo y para muchos fanáticos era imposible imaginar la orquesta sin él. Pero todo cambió cuando tomó una decisión que nadie esperaba. La salida de Andy Montañez del grupo se convirtió en uno de los momentos más polémicos de su carrera. Cuando anunció que abandonaba la orquesta para iniciar una nueva etapa musical con otro proyecto, el impacto fue inmediato. Dentro del ambiente salsero comenzaron a circular rumores de tensiones internas, desacuerdos y diferencias que, según muchos, llevaban tiempo acumulándose detrás de los escenarios. Para algunos miembros del entorno musical, aquella decisión fue vista como una traición inesperada. Para otros, simplemente fue el paso natural de un artista que quería explorar nuevos caminos. Lo cierto es que el anuncio provocó declaraciones, comentarios y debates que durante años dividieron a los seguidores de la salsa. Los fanáticos discutían apasionadamente. Algunos defendían el derecho de Andy a seguir su propio rumbo artístico, mientras otros sentían que abandonar una institución tan grande como el Gran Combo era un golpe difícil de aceptar. Aquella salida no fue simplemente un cambio de banda, fue un terremoto dentro del género. Durante mucho tiempo se habló de conversaciones tensas, diferencias de visión y momentos incómodos entre las partes. Aunque públicamente siempre se intentó mantener cierto respeto, muchos conocedores del ambiente musical aseguran que el impacto emocional y profesional de aquella ruptura fue mucho más profundo de lo que se contó oficialmente.
Y por eso, para muchos historiadores de la salsa, la relación entre Andy Montañez y el Gran Combo quedó marcada para siempre por ese episodio, uno de los más comentados, debatidos y polémicos que ha vivido la música tropical. Al final, estas historias nos recuerdan que detrás de las canciones que tanto disfrutamos también existen rivalidades, decisiones difíciles y momentos que marcaron el rumbo de grandes artistas. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo las historias más polémicas, los secretos y las rivalidades que marcaron el mundo de la salsa, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Porque créeme, todavía quedan muchas historias sorprendentes por contar.